Hola amigos, ¿cómo están? Hoy hablaremos sobre la contaminación, específicamente la contaminación de los suelos. ¿Sabías que muchos de los suelos de nuestro planeta se encuentran contaminados? ¿Qué los contaminó? ¿Cuáles son los efectos que genera esa contaminación en los suelos? Y también, ¿cuál es la importancia de los suelos para la vida del hombre y de los animales? Acompáñame a conocer más sobre este interesante tema. Contaminación y destrucción de los suelos. Hay que tener en cuenta que el mal manejo del suelo tiende a destruirlos. Los grupos humanos se sirven del suelo para realizar diversas actividades, como por ejemplo la construcción de edificios. También lo podemos denominar el urbanismo. Es decir, es el efecto antrópico. Los seres humanos en las ciudades construyen casas, construyen edificios, hacen carreteras, centros comerciales, llenan el suelo de tuberías, de alcantarillas, y todo esto va generando un proceso de degradación y contaminación del suelo. También tenemos la agricultura. La agricultura utiliza el suelo intensivamente y lo va degradando, le va quitando nutrientes. Si estos suelos no se dejan descansar, pues hay un proceso en el cual se van convirtiendo en desierto. Por otro lado, la ganadería, el ganado consume la capa vegetal dejando el suelo al descubierto y por supuesto eso daña el suelo. Contaminación y destrucción de los suelos. ¿Cuáles son las principales causas de esa contaminación y destrucción? Por un lado tenemos la actividad agrícola mal manejada. Si nosotros dejamos descansar, por ejemplo, el terreno después de 2, 3 periodos de siembra, ese suelo se va a recuperar. Desechos no biodegradables, es decir, cuando se lanza al suelo desechos como el plástico que tardan mucho tiempo en degradarse, eso ayuda a contaminarlos. Utilización indiscriminada de productos químicos. Por supuesto que los químicos en el suelo hacen mucho daño. Deforestación de los bosques, es decir, se va a talar esos bosques que están allí y por supuesto dejan al desnudo, al descubierto el suelo. Tala y quema de la vegetación que contribuye por supuesto a la degradación de los suelos, salinización y empobrecimiento de los suelos, absorción de agua contaminada. Contaminación y destrucción de los suelos. Los principales efectos. Degradación y destrucción de la capa vegetal. Me gustaría darte un ejemplo. Acá vemos cómo una vaca va consumiendo toda la capa vegetal de un área determinada, dejando al descubierto el suelo. A esto lo vamos a llamar desertificación, es decir, es la pérdida de fertilidad de ese suelo que ha quedado al descubierto, incide directamente los rayos del sol sobre él y genera esto que se llaman conos de contracción, es decir, pierde toda humedad y toda posibilidad de dar vida a cualquier planta. Es decir, es el incremento del proceso de desertificación, fenómeno donde los suelos pierden su capacidad productiva. Destrucción de la vegetación. La vegetación es de vital importancia debido a su función reguladora del ciclo hidrológico, es decir, del ciclo del agua. Por ejemplo, tenemos que con la explotación minera muchas veces se va talando toda la capa vegetal. También por incendios forestales. A veces son accidentes, pero muchas veces son generados por los seres humanos. Humanización de áreas verdes, es decir, se va a talar y quemar bosques y selvas para construir viviendas, urbanizaciones, etc. Y tenemos la deforestación, que básicamente es la tala y la quema de la capa vegetal. Mucho de esa capa vegetal se utiliza para, por ejemplo, fabricar papel, pero otro simplemente es para quitar esa capa vegetal, sembrar algunos productos industrializados como puede ser el maíz, el trigo, la caña de azúcar. Algunos efectos de la destrucción de la vegetación son los siguientes. Disminución paulatina de la fuente de purificación del aire que respiramos. Como sabemos, las plantas tienen la capacidad de producir oxígeno. Entonces, al cortar nosotros o al degradar el suelo,
vamos disminuyendo la posibilidad de que esa capa vegetal haga su trabajo de generar oxígeno. Por otro lado, la desaparición de especies animales y vegetales. También la alteración de redes fluviales. En algunos casos van desapareciendo ríos o disminuyendo su caudal. Disminución de las fuentes de agua potables. Modificación de los climas locales. Es decir, se van haciendo más cálidos. Si buscamos, por ejemplo, cómo era el clima de Caracas hace 100 años, vamos a notar que era más fresco que el de hoy. Aceleración del proceso de erosión de los suelos, es decir, del transporte de material de un lado al otro. Acá vemos un ejemplo de cómo se han construido de alguna manera especies de pequeñas terrazas para la siembra y cómo ese suelo se ha empobrecido y los efectos que vemos acá. También hay que agregar la importancia que tiene el suelo para la vida de los seres humanos. Es decir, los seres humanos necesitamos de los suelos para sembrar, para vivir y también para la generación de oxígeno. Si nosotros degradamos los suelos, si contaminamos los suelos, por supuesto que va a disminuir nuestra calidad de vida. Es importante que tomemos conciencia de ello y tomemos acciones a futuro. Muy bien amigos, repasemos un poco lo visto el día de hoy. Hablamos sobre los tipos de contaminación de los suelos, dimos un interesante ejemplo sobre la desertificación de los suelos, también sobre las consecuencias de los suelos y finalmente hablamos sobre la importancia que tienen los suelos para la vida de los seres humanos y de los animales. Bueno amigos, es todo y recuerden, la geografía se encuentra en todos lados.